¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lejos que están. ¿O yo estoy lejos? Una alegría poder visitarles una vez más. Quiero dar gracias a Dios y también a la iglesia en Calle Gorriti por esta invitación que me ha hecho a participar en esta conferencia. Y quiero decirles que traigo el saludo de, en primer lugar, mi esposa. Ella estuvo el año pasado conmigo, no sé si recuerdan. Este año ella siempre me acompaña, pero resulta que este año nuestro tercer hijo, Mauricio Javier, precisamente para estos días estaba esperando su esposa, su primer hijo. Pero resulta que, bueno, cuando hubo que sacar los pasajes y preparar todo, era justo la fecha y, lógicamente, aunque el rol primario lo tiene siempre la mamá, en este caso mi esposa es la suegra de nuestra nuera, quería acompañar porque había algunos problemitas previos, así que por tal motivo no está. Nuestro cuarto nieto, Ignacio Joaquín, se adelantó un poquito y nació hace 6 días atrás, pero bueno, ya estaba decidido, ya estaba reservado los pasajes, por eso no me ha podido acompañar. Recién acabo de hablar con ella por teléfono, está orando también por esta conferencia y les envía saludos recordándoles con cariño. También traigo el saludo de nuestros 3 hijos, Carlos Andrés el mayor, Walter Adrián el segundo y Mauricio Javier, nuestro tercer hijo, y de los 4 nietos que Dios nos ha dado. Es una alegría para mí estar en esta iglesia por el cariño que les guardo, también por la colaboración que la iglesia en Gorriti siempre ha tenido con el Instituto Bíblico Jorge Müller. Ustedes saben que el lunes comienza en Las Delicias el ciclo 2016. Estaremos allí durante una semana, pero esta iglesia siempre nos ha ayudado, ha colaborado y por lo tanto también les agradecemos grandemente y envía saludos para ustedes don Roberto Ochoa, con su salud algo quebrantada, aunque con el ánimo siempre óptimo. Me pidió que les diga que les envía saludos también. Cada vez se le hace más difícil viajar debido a el problema de su enfermedad, ese tumor que él tiene, pero estamos dando gracias a Dios que lo está cuidando y lo está reconfortando, aunque no puede salir tan seguido de su hogar. Pero estuve con él anteayer y me pidió que les enviara un saludo. Cumplo con eso. Muy bien, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Ya la hemos leído y nos hemos gozado en los comentarios espirituales que hemos escuchado, pero vamos a seguir leyéndola. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 5. Tendremos que considerar algo, solo algo, de lo que la Biblia enseña sobre la familia cristiana, el hogar cristiano. Por lo tanto, vamos a tratar de considerar este tema según los hermanos nos han pedido que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Uno de los problemas que tiene nuestra sociedad es que las personas les cuesta mucho relacionarse entre sí. No es extraño que eso suceda
Dice un hombre de Dios como Francis Schaeffer, dice, el hombre tiene 3 problemas. En primer lugar, dice, no se puede relacionar con otros, le cuesta. Y es lógico, los niños se pelean, los jóvenes se pelean, las hinchadas se pelean, las personas se pelean. Hay un estado de alteración, pero lo más triste es que también eso llega a los hogares. Los matrimonios se pelean, los hermanos se pelean en una misma familia. Hay un problema que las personas no pueden relacionarse unas con otras. Y este hombre decía que tal vez 3 sean las razones estudiando esta sociedad. La primera es que el hombre no tiene ética moral. No sabe lo que está bien y lo que está mal. Para algunos está bien tirar la basura al vecino, para otros está bien andar a una cierta velocidad, para otros está bien tener la música a un cierto volumen, para otros no. Eso genera conflicto, problema. No, el hombre no tiene moral. Como no tiene moral, al no tener una ética moral, precisamente por no tener a Dios, no sabe cómo conducirse. Segundo, dice él, tiene desconocimiento. No sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Por lo tanto, no tiene mucho sentido su vida. Cada uno vive la vida como se le antoja, como le parece. Algunos creen que tienen que disfrutar de las cosas de una manera, otros de otra. Hay un total desconocimiento. Y en tercer lugar, dice él, el hombre se siente alienado, se siente separado, se siente solo. Nunca hubo tantos medios de comunicación como ahora, sin embargo, las personas están solas. Es más, están acompañadas y están escribiéndole a otra que no está. Están en una reunión, están en una conversación, están en algo que se juntaron para estar, pero resulta que los que están no hablan entre sí, están hablando con terceros que están a la distancia. Todo este sistema de comunicación nos acerca a los que están lejos y nos aleja de los que están cerca. ¡Qué paradoja! Esta realidad que vivimos, casi tan patente a nuestros ojos, que las cosas parece que están bien, pero en lugar de pronto se destruye todo, está llegando también a los hogares cristianos. Y la Biblia nos enseña algunos conceptos que nos ayudan para ir viendo de qué manera nosotros debemos relacionarnos en casa. ¿Cómo debe ser nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo, según sea el caso? ¿Cómo deben relacionarse los hijos con los padres con los hijos? ¿Cómo debe ser la relación de los nietos con los abuelos y de los abuelos con los nietos? ¿Cuáles deben ser los principios de elección que debe tener un joven o una señorita para elegir su compañero o compañera para unirse en matrimonio? Es maravilloso como la palabra de Dios nos ayuda y nos enseña. El tema es vasto, amplio,
tiene diversas aplicaciones. Por lo tanto, lo que trataremos de dar son principios bíblicos. Después usted, a buen entendedor, pocas palabras, usted sabrá dónde aplicarlos. Hay principios de crianza y sabemos que son aplicables a ciertas experiencias cuando los hijos son chicos. Otra cosa es cuando los hijos son grandes. Yo tengo 3 hijos ya casados, por lo tanto, mi rol como padre sigue estando, pero no de la misma forma que cuando mis hijos estaban en casa. Así que algunas reuniones tenemos por delante. Vamos a usar 35 minutos, 30 minutos en esta oportunidad para no abusar. Cuando llegue el momento cortamos, total, seguiremos más luego, seguiremos en otras reuniones. Si usted no está, lo puede seguir en la palabra de Dios y puede de allí extraer esos principios. Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Es este un pasaje que nos ayuda y nos enseña. Como decía nuestro hermano, la creencia es la que regula la conducta. Las personas no hacen lo que hacen por casualidad.
De acuerdo a lo que creen, allí está cómo lo vuelcan en la conducta. Así que la creencia se ve en la conducta y la conducta demuestra la creencia. Por eso siempre está unido. Es importante lo que vamos a creer. Es importante las cosas que creemos, porque las cosas que creemos no es teoría fría. Es teoría fría si solamente queda en un mero conocimiento, pero si la persona cuando lee la palabra, la interpreta, la entiende, y luego eso ve que es algo fiable, es algo confiable, ahí se produce la convicción. Pablo le decía a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Una cosa es que yo aprenda algo, otra cosa que yo me persuada que algo es así. ¿Qué es persuadirse? Comprobar que es fiable. Demostrar que algo es, comprobar que algo es realmente confiable. Esa persuasión, cuando está en el creyente, empieza a obrar en su vida. Por eso es muy importante lo que usted cree. Pero también es muy importante que sepa lo que Dios dice, cómo debe actuar. ¿Por qué no he leído el pasaje a partir del verso 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios, y ese prácticamente parece que ahí empieza el tema de la familia, porque precisamente parece que el párrafo comienza antes. Y es interesante ver que la Biblia da un mandamiento maravilloso. Algunos creen que tal vez sean dos mandamientos. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa llenura del Espíritu, en contraposición a embriagarse con vino, produce 4 resultados. La estructura gramatical es interesante. No nos vamos a complicar mucho con eso, pero si no la entendemos, no entendemos la idea del pasaje. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Bueno, ausencia de freno, una vida disoluta. La persona embriagada con el vino está controlada por la bebida y actúa de una manera disoluta. En cambio, ocurre todo lo contrario cuando el control no es de la bebida, sino del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, como la voz es pasiva, habría que traducir literalmente, antes bien, dejaos llenar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena la vida, no la llenamos nosotros, el Espíritu Santo llena la vida. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es el control que el Espíritu Santo empieza a ejercer en la vida de todo aquel que tiene a Jesucristo. Como dice Pablo, escribiendo a los Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente tiene al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, no es creyente. El tema es que la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que la morada del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo, que el sello del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuánto el Espíritu Santo llena la vida, la dirige, la controla. Si eso se produce en una experiencia constante y repetitiva, uno recibe el Espíritu Santo una sola vez, no hay una segunda recepción del Espíritu Santo. Nuestro hermano decía claramente, cuando la persona tiene a Jesucristo, Jesucristo nunca se va. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida, el Espíritu Santo nunca se va.
La llenura no es como el bautismo, como la morada. El Espíritu Santo viene a morar una vez en la vida y nunca más se va. La llenura es un acto continuo. Por eso la voz pasiva dice que el sujeto recibe la acción. El Espíritu quiere llenarnos. Nosotros debemos dejarnos llenar del Espíritu Santo. Y es un mandamiento. Por eso está en imperativo. Está en tiempo presente, quiere decir que es una acción continua. Sí, ¿qué pasa si el Espíritu Santo empieza a llenar la vida? Aparecen 4 resultados. En la estructura gramatical están como participios de presente. A ver. No se embriaguéis con vino, verso 18, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Primer participio de presente. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo llena la vida? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Primer resultado de la llenura del Espíritu Santo. Ahora lo consideramos. Segundo, cantando, ve el participio de presente, hace como de verbo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Segundo resultado. Tercer resultado, verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto resultado, es el cuarto participio, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese sometimiento da pie a que Pablo muestre, dice, mire cómo la vida llena del Espíritu se ve en la familia, porque no hay forma de vivir en familia como Dios quiere si no es a través de la llenura del Espíritu Santo. Usted le puede decir a la persona que se someta, pero la persona lo va a escuchar y después va a hacer lo que ella quiere. Usted le va a hablar a los maridos y le va a decir que lo tiene que amar, pero llegado un momento va a amar a su manera, va a aceptar o no lo va a aceptar. La única forma de poder vivir como Dios quiere es cuando la vida tiene la plenitud del Espíritu Santo. Cuando no empezamos por ahí, no vamos al centro del problema. O si ustedes quieren, a la realidad del fundamento de cómo vivir la vida cristiana. Por eso es importante que nosotros nos vayamos dando cuenta que la vida espiritual es la vida del Espíritu Santo guiando la vida y reproduciendo en nosotros el carácter de Cristo. Si las personas en la familia viven con egoísmo, no se están sometiendo unos a otros en el temor de Dios. No hay forma de arreglar eso. Eso mantendrá una fachada en el hogar, mantendrá un cierto equilibrio hasta que se pueda. Y hoy, como se han roto ciertos valores, ¿qué pasa? Antes las personas cuidaban la fachada y no, diríamos, como decía nuestro hermano en criollo, no pateaban el tablero. Pero hoy no. Usted sabe que esa frase es sacada de la construcción, ¿no es cierto? Usted, ¿cómo va a patear un tablero? Usted patea un tablero, produce un cortocircuito, se puede electrocutar. No hay que hacer una cosa que puede traer riesgo a la propia vida. Eso es lo que están haciendo las personas y muchos hogares cristianos. No temen ahora hacer el cortocircuito porque finalmente están hastiados de vivir de cierta manera y dicen no puedo aguantar más.
¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la realidad? Es que el Espíritu Santo no tiene lugar en la vida. La Biblia dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios capítulo 4. Cuando las personas viven ocultando el pecado, cuando las personas viven disimulando cierta vida de santidad, el Espíritu Santo se entristece. En segundo lugar, la Biblia dice que no hay que apagar el Espíritu. Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses. ¿Qué es apagar el Espíritu? El Espíritu está mostrando, está guiando, está mostrando que algo está mal y de pronto las personas resisten lo que el Espíritu Santo les está diciendo y viven a su manera. Al ser creyentes están apagando al Espíritu Santo. Si las personas apagan al Espíritu Santo, si las personas se entristecen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca puede llenar esa vida. Pero en tercer lugar, Pablo dice en Gálatas que hay que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Precisamente vivir la vida, andar con la guía del Espíritu. El Espíritu, su función maravillosa y excelente es que nos enseña y además nos guía, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Al Espíritu no hay que pedirle que nos guíe, vino para guiarnos, hay que dejarnos que nos guíe, hay que permitir que nos guíe. No debemos orar para que el Espíritu Santo nos llene, porque esa es nuestra responsabilidad. No le tenemos que pedir a Dios lo que es nuestra responsabilidad. Nosotros lo que tenemos que permitir es que no contristarlo, no apagarlo, andar en el Espíritu y permitir que el Espíritu Santo nos llene. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo nos llena? Pues hay 4 resultados que Pablo los ha mencionado claramente. En primer lugar, los creyentes disfrutan de la comunión. No es un problema para que los creyentes vengan a la reunión. No hay que arrastrarlos. Recién entraba a este lugar y un hermano agarraba una señorita jugando, una niña, y la traía para adentro. Y yo le digo, ¿va a entrar o no va a entrar? Porque la traía de alguna manera jugando, a la fuerza. Y decía, no quiere entrar, pero la voy a llevar igual. No sé por dónde estará por allí. Era jugando. A los creyentes no hay que traerlos así. El problema cuando los creyentes vienen así es porque el Espíritu Santo no controla la vida. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no es un hablar reflexivo, no es que tenemos que conversar recitándonos textos. La idea de hablando es la idea de que los creyentes vienen al culto y están ¿qué? Hablando y la palabra de Dios empieza a regular. Entonces, ¿qué es eso? La primera manifestación de la llenura del Espíritu Santo es que los creyentes busquen a los creyentes. No les agrada ir a otro lado, no les agrada estar con otra gente. A veces tienen que estar, pero cuando están cumpliendo con sus deberes sociales de trabajo, pero en cuanto pueden, lo primero que el Espíritu Santo produce en la vida es el disfrute de la comunión. Un montón de creyentes que no disfrutan de la comunión. Se acostumbraron a venir al culto. No venimos por costumbre, es al revés. Dejamos de venir por costumbre. Lo citó nuestro hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué nos congregamos? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros ese deseo. No nos congregamos por costumbre, nos congregamos por mandamiento. Dejamos de congregarnos por costumbre. Una vida llena del Espíritu, la primera
manifestación que Pablo dice, se ve en el culto, se ve en la congregación. ¿Qué hacen? Hablan, disfrutan. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Segundo, en la alabanza y en la adoración, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es ahí donde el Espíritu Santo produce la verdadera alabanza, en el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. La tercera evidencia de la llenura del Espíritu dice que, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las personas llenas del Espíritu Santo están agradeciendo. ¿Sí por qué? Por todo. ¿Por todo qué? Por todo lo que Dios nos ha dado. Por la gracia de Dios. Por lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Por la esperanza bienaventurada de la cual hemos oído. Nadie tiene la esperanza que nosotros tenemos. Nadie tiene la tranquilidad que nosotros tenemos. Nadie tiene el gozo que nosotros tenemos. Porque ese gozo es el que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Claro que tenemos conflictos, claro que tenemos dificultades, pero nada de eso quita la esperanza y el gozo. Y la cuarta cosa es que cuando la persona está llena del Espíritu, no tiene problema en someterse. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Después va a empezar a hablar en la familia. Pero el primer punto y la primera realidad es que este someteos tiene que ver con una palabra que indica que las personas son capaces de ¿qué? De ceder. Pero como no se tienen que someter las mujeres solamente, no, después le va a decir a las mujeres lo que tienen que hacer, los hombres lo que tienen que hacer, los padres lo que tienen que hacer, los hijos lo que tienen que hacer, pero el sometimiento es lo que regula todo el pasaje. Cuando hay egoísmo, cuando las personas se quieren imponer, cuando el hogar es competencia y no complemento, no hay forma de que el Espíritu Santo pueda manifestar estos frutos. No hay forma. Pero ¿cómo? El hombre, el varón, no tiene que ordenar, no tiene que guiar. Ahora va a explicar la Biblia cómo lo tiene que hacer, pero él se tiene que someter. ¿El sometimiento en qué es? Someteos, verso 21, unos a otros en el temor de Dios. No es someterse a cualquier cosa. El otro día me decía un padre, mi hijo me dice, me tenés que comprar la zapatilla, me tenés que comprar esto, me tenés que comprar lo otro, vos sos mi papá. No, un momentito, el padre se somete también a los hijos. ¿En qué? En sacrificio, en abnegación. No se somete al capricho de los hijos. ¿El esposo no se tiene que someter? Claro que sí, si dice someteos unos a otros en el temor de Dios. El esposo se somete a la esposa, pero no a los caprichos de la esposa. No a los barrinches de los hijos. Cada uno nos tenemos que aprender a someter. El sometimiento es el resultado de la llenura del Espíritu. El pecado es egoísmo, es imponerse, es buscar satisfacción al ego.
La vida espiritual se manifiesta con humildad, según hemos oído, en santidad y en sometimiento. No dejando los principios, no por miedo a los hijos, es un sometimiento en el temor, en el respeto al Señor. Es imposible que pueda haber paz y armonía en el hogar si esposo y esposa, padres e hijos, no se someten unos a otros en el temor de Dios. Luego la Escritura empieza hablando en primer lugar a las esposas, 3 versículos para ellas, 7 versículos para los esposos, pero me parece que eso lo vamos a dejar para la próxima reunión. Es allí donde vamos a empezar a ver el sometimiento en cada uno de los componentes del matrimonio, luego en los hijos y en los padres. Qué maravilloso es pensar que el Espíritu Santo está queriendo controlar la vida, para que con el obrar del Espíritu Santo en nosotros podamos dejar a un lado el egoísmo, la imposición, someternos unos a otros en el temor de Dios y cumplir nuestro rol. Entonces aparece la familia cristiana. Entonces los hijos empiezan a ver una realidad. Entonces la esposa empieza a vivir con ilusión. Porque la familia cristiana no es meramente, y el matrimonio tampoco, un asunto o un arreglo simplemente para la vida sexual. Claro que tiene la vida sexual, pero sobre todo tiene un crecimiento, un desarrollo, una plenitud que estampa en los hijos el rol de cada uno. El hogar permite dar identidad sexual. Cuando los hogares se destruyen, ha crecido todos los problemas de identidad sexual. La hija aprende lo que es que un hombre la proteja, porque nunca le escapó a su padre. Su padre le enseñó el trato que un hombre puede tener con una hija. Un hijo aprende a no huir de las mujeres porque su madre no ejerció una sobreprotección sobre él que lo dañara. Toda sobreprotección es mala. Entonces el hogar empieza a vivir una atmósfera que no hay vergüenza, porque no hay nada tapado. ¿Acaso no hay errores y dificultades? Sí, pero todo el mundo está actuando con sinceridad. Todos coayudan, nadie tapa, nadie cubre. La familia cristiana empieza a ser un testimonio impactante, primero para los miembros de la familia y luego para todo el vecindario. Es una relación genuina, sincera y de sometimiento mutuo. No a ceder a los principios, a someternos
en el temor de Dios. Esto impacta sobre la vida de los hijos. Se dice que los hijos tienden a seguir las pisadas que los padres tratan de disimular. Porque a veces los padres aparentan. Una mujer puede aparentar sujeción en el ambiente donde la sujeción es bien vista, pero los hijos ven que en su casa no se sujeta. Es una pisada que trata de disimular la madre. Esa pisada van a seguir los hijos. Un padre aparenta amor verdadero, pero es descortés, hiriente, ofensivo. Dice que ama a su mujer, pero los hijos ven que está disimulando. Esa pisada que los hijos ven, que los padres tratan de simular, es la que tienden a seguir. Ellos también van a disimular. Ellos también van a aparentar. Pero si el sometimiento es mutuo y el Espíritu Santo empieza a guiar, ahí está la clave. La clave está, yo tengo un hogar, el Espíritu Santo me está guiando, yo voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe. Voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a obedecer a Dios y voy a pedir constantemente la guía del Espíritu Santo. Voy a buscar la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo controle. El Espíritu Santo empieza a guiar la vida y cuando el Espíritu Santo empieza a guiar la vida, empieza a producir en cada uno de los miembros lo que solo el Espíritu puede producir. Si vamos por el otro camino y solamente atacamos los problemas coyunturales, tarde o temprano aparecerán otros y otros, y tarde o temprano la cosa explotará. El camino bíblico es que no se puede vivir los principios de la vida cristiana sin la plenitud del Espíritu Santo. Y eso solo queda en la responsabilidad de cada creyente. Estos principios no son para las personas que no son creyentes. No tienen el Espíritu Santo de Dios, no puede haber. El pecado genera egoísmo, el pecado genera que el ego quiera imponerse. El Espíritu genera que las personas sepan cómo, a quién y de qué manera deben someterse unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.